Una vez más, el Evangelio según San Marcos nos coloca ante la realidad más clave de la experiencia de Dios. Y esa realidad más clave es la fe. El Evangelio de Marcos muchas veces nos va a llevar a esa situación. Es más, podríamos decir, siempre nos va a llevar a esa coyuntura, a la coyuntura donde Jesús nos pregunta por nuestra fe y donde nos interroga por la realidad de la fe. Recuerden la barquita amenazada por el viento y por el mar, y Jesús preguntando ¿por qué no tenemos fe? Recuerden a ese Jesús que llega a la casa de Jairo, donde aparentemente han dado ya la noticia definitiva y trágica de la muerte de una niña. Y Jesús dice, basta con que tengan fe. Los discípulos de Jesús acompañan a Jesús a lo largo del Evangelio. Acompañan a Jesús a lo largo del Evangelio y no solamente los discípulos, sino normalmente una gran multitud. Hoy no aparece esa multitud de curiosos que están mirando cómo es que habla este profeta de Galilea y a dónde se dirige este profeta de Galilea. Hoy la multitud de curiosos es reemplazada por la gente, por los aldeanos de Nazaret que están en la sinagoga en la mañana del día sábado. Pero allí están los discípulos siempre, esos discípulos que acompañan a Jesús, pero que acompañan sin acabar de acompañar. Podríamos decir que el drama de Jesús en el Evangelio de Marcos es que lo siguen quienes en verdad no lo siguen. Lo acompañan quienes en verdad no están con él. Van con él los que no están con él. Porque acaba de faltar algo. Hay algo que no acaba de estar presente. Hay interés por la persona de Jesús. Hay inquietud por la persona de Jesús. Hay de alguna manera sorpresa y hasta asombro y hasta algún tipo de admiración y maravilla. Pero no acaba de suceder el paso que tendría que acontecer. Y eso que no acaba de suceder es la fe. La fe, muchachos, la fe, me lo han oído decir en otras ocasiones, la fe no es un paso intelectual. La fe no es tener una claridad de la existencia de Dios o de lo divino o de lo que podríamos llamar la dimensión de lo trascendente o lo espiritual. La fe no es que te quepa en tus entendederas, en tu racionalidad. No es que te quepa la posibilidad de un Dios. La fe es un vínculo íntimo con Dios, un vínculo íntimo con el Padre de Jesús, en Jesús, por el Espíritu. La fe es una experiencia personal que cambia tu persona, que no la deja volver a ser la misma. La fe es una aventura que te cambia la vida por completo y que te lleva por otro camino, por un sendero diferente. La fe transforma los objetivos de tu vida, afecta tu misión, tu vocación, tu propósito, tu forma de entenderlo todo. Cuando tienes fe, entiendes la alegría a la manera de Dios y la felicidad a la manera de Dios. Cuando tienes fe, amas a un hombre o a una mujer de otra manera, porque ya no le amas mundanamente, sino que le amas a la manera de Dios. Cuando hay fe, se lleva de una forma totalmente diferente una vida familiar.
Cuando hay fe, la forma como se entiende traer niños al mundo es distinta. Y querer esos niños y criar y educar y formar esos niños para que se vuelvan unos hombres, unas mujeres de bien, es algo totalmente diferente. Desde la fe, la realidad social se ve distinto, mientras el mundo lo que piensa es en ir a vencer al contrincante, al adversario y acabar con el enemigo y darle rienda suelta a los resentimientos sociales que tenemos reprimidos y a nuestros enojos y enfados aparentemente muy honestos. Lo que te plantea la fe es el amor al hermano, es la fraternidad, es la construcción de un mundo de reconciliación y concordia. Es la búsqueda de la justicia, no por el lado del apabullamiento del otro, sino por el lado de la concertación, el consenso, el diálogo, el encuentro, la capacidad de amar al diferente y de encontrarnos con el distinto. La fe no es un ejercicio de la mente. La fe es una experiencia existencial que te cambia la vida, que te deja, que hace que dejes la vida antigua y te conviertas en acto, en realidad, en discípulo de Cristo, en seguidor de Él. Y por eso todo el Evangelio de Marcos es una invitación a la fe. Una invitación a la fe que reciben pocos, que hasta los que acompañan a Jesús como curiosos, como mirones, como aquellos que están viendo a ver de qué habla y qué hace, esos no tienen fe, son simplemente curiosos. Incluso el Evangelio de Marcos te presenta un grupo de discípulos recalcitrantes, reaccionarios, refractarios, que por no moverse de sus categorías hebreas, de sus categorías judías, no son capaces de dar el salto a abrazar por completo una vida diferentísima, que es la vida de Cristo. Sí le quieren, pero no lo aman. Sí les llama la atención, pero no creen con todo su ser en Él. Todavía no se dejan arrastrar por completo por la novedad de Cristo. Y terminan quedándose como a la puerta, sin acabar de entrar. Terminan quedándose como aquel que le llama la atención aquel amor, pero no acaba de abrazarse en ese amor. Y no digo abrazarse con Z, que es el abrazo de los brazos, sino abrazarse con ese, que es el encenderse en su fuego. El drama del Evangelio de Marcos es una pregunta por la fe. Y de alguna manera el hombre escéptico termina quedándose un paso atrás, haciéndose preguntas. ¿Quién es este? ¿Quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este? ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que es capaz de curar con solo tocarle el manto y que levanta a una niña de la muerte para que viva la vida de una mujer en plenitud? ¿Quién es este? Con esas palabras y con ese saber y con ese conocimiento, ¿de dónde lo saca? ¿Quién es este? Con esa sabiduría que no sabemos quién le ha enseñado. ¿Quién es este? Con esos milagros que salen de sus manos. Y en esa pregunta escéptica, en esa pregunta que es más duda que creencia, en esa pregunta que permite mantener una cómoda distancia para permanecer en la tibieza y no abrazarnos en el fuego de Cristo, en esa pregunta todavía no hay fe.
Este domingo nos lleva, yo les voy a invitar a 3 sencillas reflexiones, muy sencillas. La primera la podríamos llamar la absoluta necesidad de la fe. La segunda, la impotencia de Dios. Y la tercera, el asombro que no asombra. La primera, la absoluta necesidad de la fe. Sin fe, muchachos, no sucede nada. El milagro lo hace la fe. ¿Recuerdan hace 8 días la escena de la mujer con hemorragias que llega por detrás de Jesús y le toca la puntita del manto, porque aquella mujercita que se sabe tan sucia, tan impura, tan poca cosa, tan marginada, no quiere transmitirle de ninguna manera su impureza al maestro, su impureza al profeta, y por eso llega por detrás a hurtadillas y le toca solamente la puntita del manto. Y entonces Jesús la pone en el centro, a ella, a la nadie, la pone en el centro de todos, en el centro de un colectivo de curiosos, de una muchedumbre que aparentemente le sigue, pero no le ama y no le cree. Y la pone a ella, a nadie, para que sea alguien y para que sea todo. La pone a ella, a la que llevaba 12 años sin ser tenida en cuenta, sin ser mirada, sin ser querida, sin ser amada, sin ser mujer. La ponía ella en el centro para decirle la hermosa palabra hija, la que no le puede decir a los otros porque no se dejan ser hijos. No se dejan ser hijos porque mantienen su distancia, la distancia de su duda y su escepticismo, la distancia en el fondo de su juicio a Jesús y de su crítica a Jesús, porque está bien que seas profeta, pero no acabas de ser lo que nosotros esperábamos. En cambio, a ella la pone en el centro, le dice, hija, y alaba su fe. Tu fe te ha salvado, no el manto, no una especie como de magia maravillosa que irradia de Cristo, sino el milagro que sucede por obra de la fe de una mujer marginada a quien su fe le permite a Cristo transformarla en hija, en algo tan grande como ser hija del Padre, hija de Dios, hermana de Jesús, el Hijo. Y eso lo realiza la fe. Solo importa que tengan fe. La niña no está muerta, la niña está dormida. Es la fe la que realiza la obra de levantar a la niña de 12 años de la muerte para que ocupe su lugar como mujer en el tiempo de la vida. Es la fe la que tiene el poder de dominar el viento huracanado y el mar encrespado. La fe es más fuerte que todo lo que atemoriza y que todo lo que aterra. La fe es más fuerte que las sombras y que el horror. La fe es más fuerte que la tristeza y el dolor. La fe es más fuerte que la enfermedad y la tragedia. La fe es más fuerte que todo lo que nos aterroriza y que todo lo que nos llena de miedo. La fe todo lo vence. La fe todo lo gana. La fe todo lo logra. La fe todo lo alcanza. Pero el problema es si tenemos fe. El texto que hoy hemos contemplado culmina con estas palabras: y se extrañó de su falta de fe. Se extrañó, se dolió, se acongojó de su falta de fe. Cuando
Cuando uno mira la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel narrada en la Sagrada Escritura, es la historia de un pueblo que a quien Dios le da todos los elementos para creer y el pueblo elige no creer. La fe en el pueblo de Israel está reservada a personajes que le terminan entregando su vida completa a Dios. Abraham, Isaac, Jacob, José en Egipto, Moisés. Luego vendrán los jueces, Samuel, un rey, David y los profetas. Pero de resto es un pueblo que no acaba de entender las maravillas de Dios. Un pueblo que no acaba de comprender que quien nos saca de la esclavitud y nos lleva a la posesión de la tierra, cumpliendo la promesa de tantos hijos como las estrellas o como la arena de las playas, es el Dios del amor, de la misericordia y de la vida. No acaban de creer. No acaban de creer y prefieren los ídolos. No acaban de creer y no viven como Él les pidió que vivieran. No acaban de creer. Pero es que la historia de la humanidad, nuestra historia misma, es la historia del no acabar de creer. Nuestra fe suele ser una fe intermitente, por tiempos, por épocas. Yo lo veo, por ejemplo, en los muchachos con los que tantos años he trabajado. Es la fe que tienen en la infancia, que pierden después en la preadolescencia, que recuperan por un ratico en unos retiros de noveno o de décimo y que de alguna manera intentan vivir en una experiencia de grupos juveniles y que después cuando llegan a la universidad la olvidan o la postergan o la ponen de tercera cosa en la vida o de quinta o la ningunean por completo. Y entonces después llega esa época en que se ensoberbecen con su vida profesional y con sus éxitos y con sus logros. Y la fe queda para cuando se enferme alguien o cuando muera mi padre o cuando muera mi madre. La fe queda para después, porque mientras tanto, ¿para qué que tengo éxito? ¿Para qué que tengo logros? ¿Para qué que tengo bienes? La fe queda como algo que le luce muy bien a los niños pequeños que rezan tan bonito y a los ancianos ya muy mayores que les espera la muerte. Y mientras tanto, nosotros tenemos una fe a ratos, los días que la necesitamos, la encendemos y los días que no nos hace falta, la apagamos. Y se extrañó de su falta de fe. Y resulta que si no hay fe, no sucede nada, no pasa nada, porque lo que hace todo es la fe. La fe no es un problema religioso, la fe no es un problema de pertenencia a una familia religiosa. La fe es una realidad absolutamente necesaria para el ser humano, para que pueda ser humano. Si no, no le funciona la humanidad. La humanidad solo funciona si le permitimos a Dios regalarnos las tres virtudes que solo Él da. Una vida sin fe, sin esperanza y sin amor de misericordia, ya no es una vida humana. Es otra cosa que termina haciendo daño y agresión y usufructo y destrucción y que termina postrándonos como personas, como sociedad e incluso como comunidad planetaria. El milagro lo hace la fe. Una fe que tendríamos que tener en nosotros mismos para comenzar, pero que falla tantas veces. Una fe que tendríamos que tener en nuestros seres queridos. Una fe que tendríamos que tener en los demás. Una fe que tendríamos que tener en nuestras instituciones y en nuestra ciudad y en nuestra patria y en la mismísima humanidad.
y evidentemente una fe que tendríamos que tener en Dios. Pero cuando falla la fe, entonces todo falla. El ser humano se quiebra por dentro, se quiebran las relaciones, incluso con los seres más cercanos, se quiebran las relaciones como sociedad y nos volvemos la sociedad del odio, de los resentimientos, de las pedreas, de los golpes, de los bolillazos, de los gases lacrimógenos, de los saqueos, de las azonadas y los vandalismos, de las rabias expresadas de mil maneras, como si la rabia fuera una gran cosa, cuando lo que verdaderamente es una gran cosa es la reconciliación y el perdón y la ternura, pero para eso se necesita fe. Para lo otro, lo único que se necesita es enojo y nada más que eso. Y no hay nada más fácil que el odio. Pero en un mundo que necesitaría amor, pero para que hubiera amor haría falta tener esperanza. Y para que haya esperanza se necesita, primero que todo, tener fe. La impotencia de Dios. Y nos dice el Evangelio, no pudo hacer allí ningún milagro. Cuando Dios es sometido a la duda, es decir, cuando no hay fe, volvemos impotente a Dios. Una de las cosas que más nos gusta hacer a los seres humanos es reclamarle a Dios cada vez que algo no sucede como nosotros queremos. Entonces le reclamamos por la enfermedad de alguien, la muerte de alguien, las deudas de alguien, los problemas de alguien, los sufrimientos nuestros. Nos fascina reclamarle a Dios. Y nos fascina reclamarle a Dios como si Dios hubiera incumplido un pacto, un contrato que habíamos hecho de que yo le malrezaba 2 Ave Marías y Él me recompensaba con una vida perfecta en la que tendría que haber algo así como una alineación planetaria de la alegría y de la felicidad en la que no puede faltar nada. Y cuando algo no se alinea, cuando algo falla, cuando algo no es como es, inmediatamente le reclamamos con escepticismo. ¿Y de dónde saca esto? ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado? Y esos milagros que salen de sus manos, y este que se cree, y si Dios de verdad estuviera, ¿por qué existe la guerra o la injusticia o el sufrimiento? Si Dios de verdad está ahí, ¿por qué me enfermo yo o se enferman los que amo? ¿O por qué muere alguien que yo quiero? E inmediatamente me convierto en un miembro de la aldea de Nazaret que sale a rechazar a Cristo, justamente porque no es como yo quiero, sino que es como Él es. Cuando no le tenemos fe a Dios, no lo dejamos actuar. Dios sabe mejor que nosotros qué nos conviene, pero habría que confiar en Él, en su criterio y en su voluntad. Dios no nos olvida jamás. Dios no duerme como nosotros sí dormimos. Su amor por nosotros no es un día sí y varios días no, como suelen ser los amores nuestros, que son amores de a raticos. Amores que se cansan y que se dan fácilmente por vencidos. Amores que un día son muy intensos, pero que al día siguiente amanecen un poco agotados de haber querido tanto el día anterior. El amor de Dios, por el contrario, es un amor constante, un amor de siempre. Y no solamente es constante y de siempre, sino que es un amor absoluto. Siempre ama por completo. Dios nunca ama a poquitos. El amor de Dios no tiene crecimiento. No es primero de un tamaño y más tarde, si nos portamos bien, de otro tamaño. El amor de Dios siempre es del mismo tamaño. ¿Qué tamaño? Absoluto, por completo. Dios no da un pedazo de Él. Dios se da todo Él.
Y cuando dejamos que Dios se dé por completo y entre por completo en nuestra vida, suceden los grandes milagros. Pero para eso hay que tener una fe absolutamente entregada. Pero si no tengo fe entregada, Dios no puede hacer milagros. Se convierte en alguien impotente y no pudo hacer allí ningún milagro. Dios todo lo puede si creemos en Él, y Dios nada puede si no creemos en Él. Estamos viviendo una época horrible, no solo por la pandemia del coronavirus, sino por todas las demás realidades aterradoras que como sociedad estamos viviendo. ¿Y cómo podría haber buenas noticias si no estamos dejando a Dios hacer milagros? Porque ya casi que no creemos. Y tercero, el asombro sin asombro. Nos dice el texto que la multitud de Nazaret se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es la que le han enseñado? ¿Qué milagros de sus manos? ¿No es el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Acaso no viven todos ellos aquí? Se asombran. ¿Pero se asombran de qué? De que no hay razón para asombrarse, porque lo conocemos, porque es un común y corriente, porque sabemos perfectamente quién es, porque nos cuesta creer en alguien tan conocido, tan cotidiano, tan rutinario, tan de todos los días, porque creemos tenerlo encerrado dentro de nuestra pequeña conceptualización y hemos puesto a Cristo del tamaño del Jesús, hijo de María, carpintero, que tiene parientes aquí entre nosotros. Y cuando lo hemos reducido al tamaño de nuestra cotidianidad y de nuestra rutina, el asombro se ha evaporado. Y ya sin asombro, sin admiración, sin maravilla, ya no hay milagro delante de nuestros ojos. Esto que le hacemos a Jesús, lo hacemos muchas veces. Eso lo hacemos con nosotros mismos. Nos conocemos tanto que ya no nos asombramos, ni nos admiramos, ni nos maravillamos de la belleza con la que Dios nos creó y de la hermosura que habita en el interior más interior de cada uno de nosotros, donde está presente la presencia radiante de Dios. Pero como uno se conoce tanto y uno ya no se maravilla de uno, ni siquiera me doy cuenta de que adentro de mí me habita el resplandor más resplandeciente de todos los resplandores. Es más, si me preguntan, yo creo que yo estoy apagado. Pero además miro alrededor, miro a mi esposo o a mi esposa, los conozco tanto que ya ni siquiera me maravillo de ellos. Miro a mis hijos, a mí me llama mucho la atención una cosa. ¿Cuántas veces he hablado con papás que cuando ven a sus hijos, sobre todo si son preadolescentes o adolescentes, casi que los miran con fastidio, con molestia, con disgusto? ¡Ay, qué pereza esta muchacha! ¡Ay, qué pereza este muchacho! A veces yo les hago caer en cuenta de lo lindo que es su hijo o de lo linda que es su hija, y entonces la mamá de turno me dice: no, sí, padre, pero inmediatamente, punto y coma, pero es que es muy grosera, pero es que es muy desordenado, pero es que me saca la piedra. Y entonces el pero tiene más poder que la belleza, el pero tiene más poder que la bondad, el pero tiene más poder que el milagro, porque lo conozco tanto. No es el carpintero, no es el hijo de María, no viven aquí sus parientes. Conozco tanto a esa gente que digo amar, que ya no me asombro, que ya no me admiro. Y eso que hacemos con las personas lo hacemos con Dios. Ya no nos asombramos de la hermosura de Dios. Y cuando no nos asombramos, no puede hacer ningún milagro. A duras penas cura a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Una última cosa.
Tú dices que te conoces a ti mismo, que tendrías que conocer tu belleza, tu grandeza, tu bondad, tu dignidad, la nobleza con la que Dios te creó a ti y creó a las personas que amas, a tu pobre hijo, a tu pobre hija, incluso a tu esposo o esposa. Cuando se acaba la admiración, se empobrece el amor, si no es que se acaba incluso el amor. Pero tú qué dices conocerte tanto. ¿Conoces la profunda herida que tienes en el alma? La espina clavada que tienes en el alma, el aguijón dolorosísimo que tienes clavado en tu vida. Podrías en este momento pensar cuál es esa cosa que si te la quitaran serías feliz. Quítame esto y yo sería feliz. Quítame esto y yo ya no sufriría más. Pues bien, en el asombro del amor y de la fe, San Pablo nos dice hoy, yo también tengo una cosa clavada en mi alma y 3 veces le he pedido a Dios que me la quite y 3 veces me ha dicho que basta con su amor. Por eso yo estoy contento en las dificultades, en las debilidades, en las persecuciones, en las penas y en las pruebas, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la obra de la fe. La fe consigue no que se quiten los sufrimientos, sino que los sufrimientos, que son nuestra debilidad, se conviertan en nuestra fuerza. Porque para soportar el dolor del alma, basta con el amor de Dios.